Dios les bendiga. Buenas tardes, mañanas, noches, cualquier hora que es que sea que estás viendo este programa. Que Dios te bendiga. Al menos aquí con nosotros ya es noche. Pero Dios les bendiga. Welcome to the How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Es una bendición poderte saludar y darte la bienvenida a este programa. Me acompañan mis otros anfitriones aquí, mis poderosos amigos, Jonathan, Cristian Aldana. ¿Cómo están, muchachos? Dios les bendiga. ¿Cómo está Oklahoma por allá? Está caliente, brother. Está bien caliente. Estamos a It is. 100, 107, 112 creo que estuvo hoy. Está bien caliente, brother, pero ni modo, ¿verdad? No hay de otra. Pero por todo lo demás, excelente, brother. Listos, preparándonos para nuestro retiro también en octubre. Uh, Plug so, it in, bro. Plug it in. plug it in, yeah, shameless plug, right? Yeah, papá. Actually, Dale, no, porque dale. ya se cerraron las inscripciones, pero so Híjole. I should have plugged it in before. Catch it online. Exacto, sí, si lo logramos transmitir, vamos a tratar de compartir algunas de las enseñanzas que estemos dando por allá. Pero por todo lo demás, excelente, gracias a Dios. Qué bendición. Cristian, ¿cómo estás, papito? Igual aquí, bendecido estar con ustedes otra vez, esperando que aprendamos bastante del Señor, que el Señor Jesús se glorifique, eso es lo más importante y echándole ganas. Amén, así es. Sobre todo eso, am, siempre a mí me encanta hablar del Señor, la verdad. Y qué hermoso es poder, y qué hermoso es el Señor, qué hermosa palabra, que nunca habrá suficiente tiempo para poder completamente hablar de Él. Y cualquier tema que hemos podido tocar en este podcast, la verdad siempre se puede profundizar más, siempre se puede expander más y no es la excepción ningún tema cuando concierne del Señor y lo que Él es multidimensional en todo, ¿verdad? Entonces, y profundo, alto, solo su amor tiene cuatro dimensiones. Estaba recordando eso y aún yo decía a la iglesia de hoy, aún en la profundidad de su amor hay una anchura, hay una altura. O sea, qué hermoso tener un Dios, eh, la verdad, tan grande. Entonces, Man. cualquier cosa que concierna a Él es grande, es profundo y yo creo que es por eso tan importante tener una relación con el Espíritu Santo, el cual fue dejado para enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Él vino a hablar, ¿verdad? Y yo hacía una pregunta, fíjese mucho al- a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Sé que tiene ya meses de que no hacemos un podcast, pero en nuevamente Slacking. introducirnos a las plataformas, nuevamente introducirnos a los programas, pues hice un poll sobre qué temas gustaría o sentía la gente importante que pudiéramos nosotros tocar, abordar, tal vez dar nuestro punto de vista de. Y me llamó bastante la atención, bastante que yo estuve yo mismo pensando en esto. Uno de nuestros amigos, por cierto, sometió esta pregunta y la verdad yo no pude evitar de no pensar en cómo responderla. Ah, y la hizo en inglés y la voy a poner de esta manera y la voy a decir de esta manera en cómo sometieron pues esta sugerencia. Y pusieron How to avoid the Hollywood mindset. Eh, ¿Cómo evitar adoptar la mentalidad o ideología de Hollywood? Pusieron ellos, ¿verdad? No sé si tiene bastante sentido tal vez en español, pero en inglés it makes sense. Tiene sentido la pregunta y para dónde va. Y después somete otro de nuestros amigos también otra sugerencia y dijo, sería bueno hablar de la humildad. Y yo dije, oh, qué bendición, ¿verdad? Aquí yo veo esto como una confirmación, la verdad, porque ambas cosas van mano en mano, porque voy a dar yo mi opinión y yo quiero oír lo que ustedes tal vez tienen que decir al respecto, pero cuando yo pienso, digamos, de la manera en cómo frasearon pues la pregunta, ¿verdad?
¿Cómo evitar la mentalidad de Hollywood, the Hollywood mindset? Eh, Tendríamos que definir qué es lo que es el Hollywood mindset, qué significa tener la mentalidad de Hollywood. Y inmediatamente, pues yo pienso de fama, yo pienso de reconocimiento, yo pienso de obras, de fuerza humana, de habilidad humana, de talento, y reconocimiento y adoración a la imagen del hombre, ¿verdad? Ah, es lo que yo pienso cuando alguien dice Hollywood mindset, ¿verdad? Y ahorita quiero oír lo que ustedes tienen que decir al respecto, pero eh, yo, yo decía, y lo comentaba brevemente cuando hablábamos antes de empezar, de que completamente la pregunta es cómo puedo evitar tener esa mentalidad. Y la verdad es que eh, el evitarlo sería lo más correcto no recibirlo, porque siempre eh, va a querer el enemigo sentir en tu momento de que tú estás ejerciendo tu ministerio. Hablamos ahorita, y la pregunta se habla en el contexto del ministerio de alabanza y adoración. De ahí, de este contexto, yo lo estoy aplicando la respuesta. Siempre va a querer el enemigo, o aún tú mismo, querer decirte y alabarte a ti mismo, de decir de que en el momento en que el Señor te permite, te entregue la victoria, eh, y veas de que lo que estás desarrollando lo haces bien, siempre vas a querer estar presente ese sentir de que esto es por mí, esto es definitivamente por mis bastante horas de esfuerzo, por mi dedicación, por los años que pasé estudiando el instrumento, estudiando la técnica de canto. Es definitivamente por esto, pero es siempre número uno. ¿Cómo no adoptar esta ideología? ¿Cómo evitar adoptar esta ideología? Es siempre recordando de que es por el Señor que podemos hacer lo que hacemos. Am, y nunca atrevernos a querer tocar la gloria. Fíjense qué interesante, yo les hablaba, les mencionaba algo sobre, y me viene esta ahorita, eh, el arca tenía que ser cargada por levitas, ¿verdad? Y yo cuando yo pienso en esto, yo veo en este sentido de que nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra asignación, nuestra tarea como sacerdotes del Señor, como levitas en este tiempo, nuestra responsabilidad es cargar la gloria, ser portadores de la gloria y no tocar la gloria, porque el momento en que queramos tocar la gloria, puede suceder lo que ha sucedido a bastantes hombres y mujeres de Dios. Comienzan a querer pensar de que es por ellos, que pueden hacer lo que el Señor en su misericordia, en su gracia, les permite hacer y operar en. Nuestro trabajo es siempre solamente cargar y ser portadores de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Y saben en qué otra cosa yo pienso? Yo hablaba esto hoy, porque hablaba hoy el domingo sobre la diferencia entre el poder y la gloria de Dios. Eh, y yo recuerdo de que cuando David fue a traer el arca de la casa de Abinadab, que él estaba por años, estuvo la arca en la casa de Abinadab después de que los filisteos la devolvieron a Israel. Y lo interesante es que nada sucedió en la casa de Abinadab comparado a lo que sucedió en la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Y estuvo más tiempo en la casa de Abinadab, el levita, pero me imagino que para él era algo común, trató la presencia de Dios como común y nada sucedió. Pero eso no es el punto, de que cuando David fue a traer la arca de la casa de Abinadab, dice que lo portaron el arca sobre bueyes, ¿verdad? Y cuando yo pienso en este animal, no puedo evitar en recordar de que figura fortaleza, ese animal que figura fuerza. Y si quiero aplicarlo en una figura, o lo que el Señor yo creo que quiere darnos a entender es que el arca estaba siendo portada de una manera extraña, por fortaleza, por fuerza humana, era de animal. Y
no era la manera correcta de portar la presencia de Dios. Era por medio de sacerdotes, era por medio de levitas, los cuales habían sido consagrados desde un principio para hacerlo. Porque cuando queremos portar la presencia de Dios de una forma extraña, eh, it's going to work until it doesn't. Porque tarde que temprano, pues los animales tropezaron. Y en el momento en que quiso, Usa detener el arca, en el momento en que la tocó, murió porque pensó que podía ayudar a Dios. Y a veces nosotros pensamos de que podemos ayudar a Dios por nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra técnica, tal vez nuestra perfección en un instrumento, aplicación al canto, no sé. Pensamos que podemos ayudar a Dios, ¿verdad? El varón que quería detener el arca tenía buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no es suficiente, es la obediencia delante de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces tal vez sentimos que podemos ayudar a Dios cuando lo único que Él pide de nosotros es obediencia, ¿verdad? Y cuando portamos la presencia de Dios conforme la manera que Él ya ha instruido, no con nuestras ideas, no con nuestra creatividad, sino conforme el diseño que Él ya aplicó y dejó en su palabra para que nosotros simplemente lo obedeciéramos. Va a ser de bendición, ¿verdad? En el momento en que nos toque transportar el arca, vamos a ser efectivos en nuestro ministerio. Vamos a ser efectivos en el momento que nos toca aplicar nuestro ministerio en el culto a Dios. Pero no quiero yo alargarme, tengo más cosas de aquí que decir, pero me encantaría oír no sé qué piensan ustedes cuando oyen esta pregunta o lo que es el Hollywood mindset. What do you guys think? Dale, Jonathan, si quieres, y después voy yo. Claro, mira, cuando pienso en eso, pienso en todo este movimiento que se está viendo en estos tiempos de la adoración al ser propio, ¿verdad? Ujú, Worshiping the self, ¿verdad? The worship of self, que es donde estamos tan sumergidos en la cultura del mundo que la hemos normalizado y nos hemos vuelto parte de esa cultura, ¿verdad? Eh, Cuando el Señor en el libro de Apocalipsis le decía a su pueblo, sal de ella, pueblo mío, para que no sean contaminados con sus pecados y sus plagas, dice, ¿verdad? Y nosotros como iglesia no hemos querido salir del mundo, sino que hemos usado la excusa de que para atraer a los del mundo tenemos que ser como ellos. Y hemos querido usar esa excusa como para poder actuar como los del mundo, ¿verdad? Y cuando pensás en este Hollywood mindset, ¿verdad? Es donde todo lo que yo hago es importante, ¿verdad? La gente me quiere seguir, la gente me está buscando, todo lo que yo puedo decir o hacer es importante para la gente y sentirse adorado por la gente, ¿verdad? Eso es algo muy peligroso con los que los cristianos últimamente nos ha estado gustando demasiado jugar y es jugar con fuego porque no, muchos se están quemando por eso, ¿verdad? Por creer en algún momento empezar a llegar a pensar de que lo que tenemos viene por nosotros mismos, ¿verdad? Y no viene por la gracia del Señor. Um, yo, si les puedo recomendar una canción para que la escuchen, es una canción que se llama The Reason I Sang, es de Jimmy Needham, o Needham, ¿verdad? Y es una canción que definitivamente la tenés que escuchar mientras lees la letra, ¿verdad? En esa canción él dice, si lo que yo quiero hacer, porque estamos hablando del Ministerio de la Alabanza, ¿no? Si lo que yo quiero hacer es estar en los top charts, ¿verdad? Comprar un carro más grande para que quepan los hijos. Si mi intención es escribir la canción número uno que está sonando en Spotify o lo que sea, ¿verdad? O tener un platinum o un gold album. Entonces, Señor, hazme una persona que su voz no se escuche. mm, Porque lo que me interesa a mí, él dice, porque todos los premios se desvanecen.
todas las rimas que yo pueda escribir se desvanecen. Hasta yo mismo me desvanezco y lo único que permanece eres tú. Entonces dice, al final dice, y si yo estoy destinado para un escenario pequeño, con un público, digamos, ¿verdad? Pequeño y una pequeña paga. Pero aunque sea todo eso pequeño, te puedo traer aunque sea un poquito de fama a ti. Entonces eso es lo que vale la pena para mí, ¿verdad? Y es una canción muy linda, brother, porque fíjate que creo que es el sentimiento contrario totalmente a lo que el resto de la gente está cantando y predicando, ¿verdad? Donde tú vales, tú eres todo, tú eres un supercampeón, el Señor, bueno, obviamente, ¿verdad? Sin querer ser pesimistas, ¿verdad? Y no pensar en nosotros como lo peor del mundo, pero la realidad de las cosas es que el Señor dijo que lo más bajo, ¿verdad? Lo más bajo y menospreciado escogió el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos tomado tal vez demasiada importancia en nosotros mismos en vez de darle toda esa importancia y ese valor a lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde miro yo el peligro de querer seguir al mundo, ¿verdad? Como decía al principio, la excusa de querer atraer al mundo con cosas del mundo es errónea, ¿verdad? Es errónea y deberíamos estar tratando de atraer al mundo solo con la palabra del Señor, con la presencia del Señor y su palabra y su nombre debería ser suficiente sin tener que recurrir a técnicas baratas de marketing, ¿verdad? Para atraer a la gente, ¿verdad? Incluyendo la promoción de uno mismo, ¿verdad? Donde ya no es importante el mensaje de lo que estoy haciendo, ya no es importante el corazón con el que estoy haciendo, lo que es importante es uno mismo, ¿verdad? Y la gente me sigue a mí por querer escuchar mis canciones o por querer escuchar la manera en la que yo toco un instrumento o la que yo canto, y ya no tiene nada que ver con el Señor, ¿verdad? Sino que lo hemos vuelto todo acerca de mí, ¿verdad? Y ese es el peligro, hermano, o de la vanagloria, ¿verdad? De la soberbia, y fue el mismo pecado de Luzbel, ¿verdad? Donde él quiso llegar a ser igual a Dios, quiso, como tú dijiste hace un ratito, quiso llegar a tocar esa gloria, tocar el arca, cuando no nos correspondía. Me gustó mucho lo que dijiste, pero no le correspondía tocar, le correspondía portar, llevar, sí, está bien, pero no tocarla porque no era para él. Y es exactamente lo mismo que hemos querido hacer nosotros como ministros de alabanza. Y no me refiero a nosotros, aquí, ustedes dos, ¿verdad? Sino me refiero a la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque como Claro. es tan llamativo, son tan llamativos los likes, tan llamativo tener seguidores en las redes sociales, es tan llamativo que salir en una revista, ¿verdad? Salir en TMC o lo que sea, ¿verdad? Entonces es Sí. importante seguir promoviéndose a uno mismo, cuando en realidad quedarías el único que merece promoción es el nombre de Cristo. Yo diría prácticamente que lo mismo, que es la mentalidad de Hollywood, si es la pregunta va dirigida más o menos a ese contexto, es una contaminación luciferiana. Yo estoy Mm. totalmente de acuerdo That's que good. viene desde mucho tiempo atrás. Fue la misma contaminación que se le inculcó a Eva cuando ella vio apetitosa la manzana, no debía tocarla, ¿verdad? Sino que debía obedecer la voluntad de alguien, no su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Wow. Si tú hablas con cualquier satanista, ellos te van a vender el satanismo como una religión de ciencia, como una religión de autocrecimiento, autoconocimiento, de elevarte a un siguiente nivel como plano existencial, ¿verdad? Como el siguiente nivel, como ser existente. Pero una de las bases del satanismo, que por cierto que hay incluso libros que describen bastante bien, como sus propias Biblias, ¿no? Está este famoso Aleister Crowley, que fue el que escribió el libro este de Magic. El, la frase de los satanistas más popular es, Do as thou wilt, haz como tú quieras, haz tu propia voluntad.
Nosotros como cristianos hacemos totalmente lo opuesto a eso. Nosotros no hacemos nuestra propia voluntad, sino hacemos lo que el Señor quiere, hacemos la voluntad de Dios. Como dice su palabra, la hacemos porque es buena, agradable y perfecta. Mm, Entonces, ¿qué es lo que tiene la mentalidad Hollywood? ¿Ah? Que te enseña a amarte a ti mismo, te enseña a buscar tu propia voluntad, tu propio el reconocimiento propio y no la voluntad de Dios. Como decía Jonathan hace un ratito, amor a sí mismo. Y tú decías hace un rato, ay, a mí me gustó mucho esa reflexión sobre los portadores del arca, del pacto, que su deber era portarla en los hombros, solo llevarla, pero no tocarla. El Señor mismo en su palabra dice, yo soy el Señor y yo no comparto mi gloria con nadie. Creo que está en el libro de Isaías, dice, yo soy Dios y yo mi gloria no la comparto con nadie, no es de nadie más. ¿Qué es la mentalidad Hollywood entonces? Es glorificarse a uno mismo. Y esto es lo más tremendo, mucha, que a mí, yo si tuviera la oportunidad de hablar con cualquier artista, entre comillas, cristiano, yo pienso personalmente que no deberían existir artistas cristianos. Pero si yo tuviera la Right. oportunidad de hablar con cualquiera de ellos, es lee el pasaje donde el Señor Jesús advierte a todas estas personas que obran para el Señor, obran con el nombre del Señor, haciendo como que lo que están produciendo, los proyectos que están formando son para el Señor, son para Jesús, porque o el álbum o la portada dice Jesús, ¿no? O dice Dios, o tiene un verso bíblico, pero a ellos el Señor les dice, en ese día ustedes me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Señor Jesús, pero si en tu nombre y tiramos conciertos, en tu nombre hicimos, no sé, estábamos hablando hace un rato de retiros, en tu nombre hicimos retiros, en tu nombre Wow. hicimos canciones, en tu nombre hicimos todas estas cosas. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Yo en ese día les voy a decir, no los conozco. there you go. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, porque el Señor no les está diciendo siervos infieles, no les está diciendo o mediocres, no, les está diciendo ustedes son hacedores de maldad, porque por haber usado mi nombre desviaron a muchas personas. Yo lo que podría aportar es de que esta mentalidad de Hollywood, mucha, es peligrosísima, porque tiene una gran influencia, especialmente ahora que hay redes sociales. Cualquiera demuestra la madurez espiritual que tiene como cristiano, como siervo de Dios, y qué tanto amor a sí mismo tiene, y qué tanto amor a Dios le tiene. Es lo que yo podría aportar con lo que estaban diciendo ustedes. Brother, y si me permitís ahí, porque con esto que estabas diciendo, creo que Levi mencionó cómo evitamos esto, cómo evitamos esta mentalidad. Pues uno, tenemos que empezar a ejercer humildad, ¿verdad? Esa es una cosa. Pero, por ejemplo, Levi, no sé, la persona que te preguntó esto, es ministro de alabanza en algún lugar, ¿verdad? Es algún músico y no me tenés que responder, ¿verdad? Pero mucha gente, yo creo que mucho músico cristiano se va a ver enfrentado a esto, ¿verdad? Si en el lugar donde ellos están tal vez ministrando, cantando o tocando un instrumento, si en ese lugar donde ellos están es un lugar donde lo que se promueve es la adoración a sí mismo. Lo que se promueve es el ruido nada más y no una adoración genuina que salga del corazón, ¿verdad? Y yo por lo menos, lo que yo haría, si yo estoy en un lugar donde eso es donde lo que está pasando, yo por lo menos yo me saldría de ahí, ¿verdad? Porque no, como te mencionaba ese capítulo, ese versículo en Apocalipsis 18, creo que es, donde dice, sal de ella, pueblo mío, para que no seáis contaminados, ¿verdad? Eh, la- Tenemos que aprender a reconocer dónde hay lugares donde no vamos a crecer. Y Cristian mencionaba que eso es básicamente es una enseñanza satánica, ¿verdad? Es amarse a sí mismo. Porque fíjate que el mandato del Señor era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad?
O sea, tenemos que amar antes a una persona de la misma manera en que amamos a nosotros. Pero ¿qué es lo que el mundo enseña ahorita? Es, tú eres lo único importante, ¿verdad? Tú eres lo único importante y amarte a ti mismo es lo más importante. Y tú no te puedes amar a ti mismo sin amar a otros. Cuando el Señor dice tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cómo se llama, y lo hemos enfocado tanto y le hemos como dado la vuelta y ahora es yo, ¿verdad? Y si eso se está viendo reflejado en un altar, si se está viendo reflejado en un lugar de alabanza y adoración, yo creo que nuestra tarea, si somos hijos de Dios genuinos, es salir de ahí, ¿verdad? Reconocer de que en ese lugar no se está adorando al único Dios verdadero y tenemos que salir de ahí. Algo que me eh, llamaba la atención, que mencionaba Cristian brevemente, es de que esta mentalidad, este producto es el mismo producto que le vendieron a Eva en el huerto. Y Mm, es lo mismo que ahorita se le ha vendido al mundo. Y se le dice Hollywood porque Hollywood ha sido, digamos, la herramienta, el portador de esta ideología a las masas, ¿verdad? Porque quién no ¿verdad? Consume entretenimiento, ¿verdad? de, quién no consume un programas de televisión, TV shows como forma de entretenimiento, o sea, quién no ha sido alguien que ha participado pues de ser detenido o ha consumido ese tipo de contenido. Todos lo hemos hecho. Entonces, esto va mucho más allá de Hollywood, digamos, la mentalidad del mundo, ¿verdad? La mentalidad luzbeliana, yo me atrevería aún a decirle, pues, ¿verdad? Es algo que nosotros le evitamos eh, obedeciendo al Señor, teniendo una vida de obediencia. Tal vez la respuesta es tan simple porque ¿verdad? ¿Cómo lo evitamos? Obedeciendo lo que el Señor ya nos dio en instrucción y ya nos dio el blueprint, ¿verdad? Ya nos dio el patrón a seguir, ya nos marcó el camino, ya nos dijo para quién es la gloria, ya nos dijo para quién es que lo hacemos, ya nos dio el motivo por el cual lo hacemos, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es simplemente, ¿verdad? Sentirnos privilegiados porque nos escogió a nosotros para hacerlo y hacerlo, ¿verdad? Y disfrutarlo, ¿verdad? Porque yo creo que también no es pecado disfrutar cosas para el Señor, no es pecado que tú disfrutes el cantar, el tocar un instrumento, el participar en el ministerio de alabanza, que es en el contexto en el cual estamos hablando, ¿verdad? En claro. este momento. Ujú. Disfrútalo, ama hacerlo, ¿verdad? Sé expresivo en tu alabanza, ¿verdad? También no estamos diciendo de que es malo eso, sino es simplemente tener en tu corazón ese pensar, tener en mi corazón ese pensar de que es por nosotros, ¿verdad? Algo que no puedo evitar recordar es que de tantas conversaciones que tuve con mi papá, eh, recuerdo que cuando él me enseñaba sobre la alabanza y la adoración, me hablaba sobre los pecados de Judá. Am, y quiero brevemente mencionar dos aquí, ah, porque yo creo que podemos aprender bastante y algo que decía el apóstol Ríos que yo oí de él, no en persona, obviamente. I'm not that old. Pero en sus prédicas, el contenido disponible pues en línea, de que la Biblia es una gran Ah, y la palabra de Dios es tan hermosa. Hablábamos lo hermoso de la grandeza de Dios al principio del podcast, ¿verdad? Nada en la palabra es coincidencia. Y siempre hay algo que el Señor quiere hablarnos por medio aún de de los mismos cuentos de historia que hay en ella. Y entre ella yo recuerdo dos. Dice en Génesis 38, versículo 1, dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Fíjese
Qué actitud más interesante. Judá se apartó de sus hermanos. Y dice que dice, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿Ok? Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se allegó a ella, y ella concibió y dio luz a un hijo, y se llamó su nombre Entonces, la palabra nos cuenta de que de repente un día, después de que, si leen el contexto, acababan de vender a José como esclavo, y de repente hasta parece fuera de lugar. No sigue continuando con la historia de José y qué le pasó, sino hasta más el capítulo después, pero se toma un capítulo para hablarnos de Judá y dice que se apartó de sus hermanos, fíjese, se apartó de su familia y se fue a un lugar, eh, y en ese lugar conoció a un hombre que se llamaba Ira y tenía una hija en la cual él la tomó por mujer. Pero lo que más me llama aquí la atención es que la hija se llamaba Sua. Y si nosotros vamos a ver qué significa Sua en el hebreo, significa fama, significa esplendor, significa luz resplandeciente. Judá, que significa alabanzas a Jehová, se apartó de sus hermanos y se fue a casar con una mujer que significa fama y esplendor. Como que la palabra nos está advirtiendo siempre de que entre los enemigos de Judá va a querer presentarse esta mentalidad, va a querer presentarse oportunidades, ¿verdad? A la vida del adorador, a la vida de aquel que alaba al Señor. eh, y como decíamos en el contexto de alabanza y adoración y en ese ministerio, eh, para querer eh, tú mismo ser alabado, para que en vez de que portes la presencia de Dios y cargues el arca, quieras tú tocarla y quieras tú tomar la gloria que no es para ti. Y si sigue leyendo más adelante en el versículo 7, fíjate la palabra es tan hermosa que nos advierte y nos dice y nos anuncia estas cosas. Dice, ¿verdad? Que era el primogénito de Judá y de esta mujer Súa, que vuelvo a repetir, Súa significa fama y esplendor. Dice en el versículo 7, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, y esta, estoy leyendo palabra, pero es algo fuerte lo siguiente, pero estoy leyendo palabra, así que Usa ni la que me palabra voy a semilla. disculpar. Usa la Pues no me palabra voy semilla. ni siquiera me voy a disculpar porque es la palabra, ¿verdad? Es la palabra, pero well, we can use seed. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a tu mujer, ¿verdad? De tu hermano y despósate en ella y levanta descendencia a tu hermano. Y versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, él quería que la descendencia cargara su nombre, me imagino, que fuera reconocido de que él era, ¿verdad? El padre de esa descendencia. Para evitar, como él sabía que no iba a suceder eso, dice que sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Onán quería ser reconocido él. Onán era hijo de Judá, ¿verdad? Entonces, vemos que la palabra, me gozo la palabra, Señor, gracias por tu palabra, es tan hermosa, nos advierte, nos dice que esto es algo que corremos, que tenemos de que tener cuidado, pues tenemos que tener cuidado. Y, y simplemente es decir, Señor, gracias porque de entre todos me escogiste a mí, me dices ese privilegio de servirte, pero es por ti, Señor, es por ti. Todo lo que hago es por ti y gracias. Y que pueda ser yo efectivo en esto, ¿verdad? Que pueda yo disfrutarlo. Y sí, mi deseo es que cuando me permitas hacerlo,
pueda ser lo que tú me permitas hacer, pueda ser de bendición, que pueda yo cumplir mi tarea, ¿verdad? Porque tampoco es de completamente encerrarse y solo va y toca y ahí terminó tu trabajo. No, es de que también hay que movernos y ser efectivos, pero es simplemente saber de que no es por nosotros, es por Él. I don't know, I don't know, but quise yo dar esos ejemplos ahí. Sí. Y Cale, a vos, por si me permiten aportar un poquito a eso, a vos, de lo que estabas diciendo sobre el tener la gloria de la descendencia, vos, en lugar de dársela al que le tocaba. Eh, Cuando mencionabas lo del arca, yo no recuerdo que el pueblo de Israel se regocijara porque venían a ver a los levitas. Se regocijaban porque venían a ver el arca, que era la presencia de Dios que se movía entre ellos. Yo no leo que David se regocijara porque los levitas venían ahora a presentarse delante de Dios, sino que Cierto. Oh, that's good. era el arca. That's Y good. estaba leyendo hace unos meses un libro de un autor que se llama Bob Storch, tiene libros muy buenos. Uno de ellos se llama Esto es un asunto personal y trata mucho sobre cuál es la actitud de los siervos a la hora de servir al Señor. Y una de las cosas que él decía que me encantó es, cuando la novia llega a la iglesia y termina el culto, ¿de quién se queda hablando la novia? ¿Se queda hablando del novio o se queda hablando del predicador o se queda hablando del ministro de alabanza? Y eso a mí me voló la cabeza porque dije, Dios mío, tú lo decías ahorita, qué tremenda la palabra de Dios, le dio muerte a Er porque no era agradable a los ojos de Dios. Y luego le dio muerte al hermano, a Onán, porque lo que estaba haciendo no era agradable a los ojos de Dios. ¿Cuánto más responsabilidad tenemos los ministros de alabanza, los que ministramos su presencia en el altar? Cuando la novia se acerca a la casa y en lugar de ser como el siervo, ¿no? El siervo que buscaba pareja para Isaac, en lugar de ser como el siervo de solo llevar el mensaje, hablarle del novio, enamorar a la novia del novio. Qué triste que la novia salga de la iglesia hablando del ministro, en lugar de estar hablando del novio, enamorándose del novio. No, se quedó enamorada de alguien más. Estamos hablando sobre Semía, ¿no? Ujú. Qué terrible sería que cuando el novio regrese, la novia que fue encargada para prepararla, para poder enamorarla del novio, tenga otra semilla que no sea la del novio. Terrible Oh, lo que estamos hablando. Miren, ya para terminar mi intervención, hablando sobre todos estos uh, grupos cristianos, todos estos ministros que han estado usando el nombre del Señor para sus proyectos, para sus ministerios, tienen que tener mucho cuidado con esto porque uh, andan haciendo giras por todo el mundo y ellos tienen que analizar y examinarse delante de Dios y decir realmente para qué estamos haciendo esto. Les digo por qué. Una vez hablando con una persona, bueno, no voy a decir nombres, pero este grupo estaba dando una gira por varios lados de Estados Unidos, vino aquí a Oklahoma, varios jóvenes fueron y al día siguiente, cuando yo platiqué con ellos, yo les pregunté qué tal estuvo el concierto y me dijeron, it was a lot of fun. Eso fue todo. It was cool, it was a lot of fun. Y dije, pero si estos chavos están dedicando su vida entera a ministrar la presencia de Dios, a exaltar el nombre de ujú. Jesús, ¿cómo es posible que los jóvenes que estuvieron la noche anterior ahí, lo único que me puedan decir es que estuvo divertido? Ujú. No fue, tuve una experiencia con Dios tremenda, el Señor me ama, yo lo confirmé, la adoración me llevó a enamorarme más del Señor, siento que quiero servirle. No, it was a lot of fun. Y a mí eso me asusta, vos, me enoja, la verdad, me enoja, me asusta porque digo yo, Dios mío, no nos estamos tomando el trabajo en serio Ujú. como ministros de alabanza. Estamos queriendo, como tú decías hace un rato, tocar la gloria en lugar de solo portarla. Estamos cortejando a la novia en lugar de estarle mostrando al novio. Y eso es una actitud terrible como ministros de alabanza. ¿Vos qué pensás, Ujú. John? Me ha asustado, bro.
No, mira, yo siempre creo que ya te lo había comentado a ti, Levi, desde hace mucho tiempo. Siempre le he tenido mucho miedo a eso, al orgullo, porque es algo de lo que creo que es muy, muy difícil salir, ¿verdad? Em, y el único consejo que le puedo dar pues, a la persona que preguntó esto, y me imagino que hay muchas personas en su situación que piensan lo mismo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Es que dejemos por un momento de pensar en la iglesia y en lo que hacemos como que es am, como que es el mundo, ¿verdad? Que lo que yo hago para el Señor es mi intimidad con el Señor, no es para que todo el mundo se esté enterando, ¿verdad? Mira, brother, no sé, tal vez voy a ser un poquito controversial con esto y perdónenme si tal vez no cae de la mejor manera, pero cuando el Señor dice que nos pedía que oráramos, ¿verdad? Dice, ve a tu cuarto y cierra la puerta. Pero ¿qué hacemos ahora para orar y para tener intimidad con el Señor? Vamos, cerramos la puerta, pero encendemos el celular y lo empezamos a exhibir a todo el mundo. Eh, cuando no será eso pornografía espiritual, ¿verdad? Cuando quiero tener intimidad con mi amado, lo que hago es exponerlo para todo el mundo, para que todo el mundo vea que lo estoy haciendo. Siento yo que no es lo correcto, ¿verdad? Y mira, y no quiero ser tal vez como radical en el sentido de que pues, si yo quiero presentar algo, no sé, pero tal vez voy a sacar un solo de bajo, por ejemplo, y lo voy a enseñar. No es a eso a lo que me estoy refiriendo, sino a creer que los momentos de intimidad tienen que ser transmitidos para que todo el mundo los vea, ¿verdad? Em, yo quisiera terminar con esto, ¿verdad? El éxito de un adorador no se mide por el tamaño de su audiencia, sino por la calidad de su obediencia. Si como adorador puedo ser de bendición y ministrar a una persona, eso es suficiente. Prefiero eso y que nunca nadie conozca quién soy yo, que nadie nunca sepa quién soy ni cuáles han sido mis logros, pero que cuando el Señor me vea, me diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. Eso es lo que nos debería de importar a todos, ¿verdad? Y no lo que la gente piensa de mí, si la gente me busca o sabe quién soy, eso no importa en realidad, porque el único que es digno de gloria, de fama y de toda alabanza es nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, vos que la Yo- mentalidad en Hollywood siento que no cabe en una vida cristiana, brother. Yo Mm. no sé qué pensás vos, Leí, pero nos han vendido la idea incorrecta. Yo creo que han torcido la verdad. La verdad solo se tuerce un poquito y pareciera verdad, pero ya no lo es. Y no puede caber una mentalidad de artista como que fuera del mundo en la vida de un cristiano. No se puede porque la fama siempre va a estar ahí, la tentación siempre de darse uno la propia gloria siempre va a estar ahí. Eh, si te pones a pensar, nuestro Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, como hijo, siempre decías, Padre, haz esto, glorifícate tú una vez más para que te busquen, glorifícate tú, Señor, siempre dirigía la gloria al Señor. Y fue hasta después de la resurrección que hubo una adoración del Cordero en el cielo, pero y el Señor Jesús la recibió, pero nunca pidió la adoración. El Espíritu Santo nunca pidió la adoración. De la Trinidad, el único que sí pidió la adoración y busca adoradores en espíritu en verdad es el Padre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, da cuenta que nosotros vamos a estar poniendo siempre nuestro mm, nombre, nuestra cara, nuestro yo, nuestro amor a sí mismo, a vos, especialmente en las redes sociales, cuando ni siquiera el Señor Jesús se atribuía a sí mismo la gloria, sino que siempre era para el Padre. ¿Vos qué pensás, Levi? Sí, papá,
dijiste algo interesante y es lo que hallaste las palabras que yo no podía articular tal vez adecuadamente al principio, pero la pregunta es cómo se puede evitar esta mentalidad en la vida de cualquier adorador. Y es que la verdad es que la tentación, como dijiste, siempre va a estar ahí presente, pero es nuestro trabajo no adoptar o poner o darle o codiciar, ni siquiera considerar, ni siquiera invitar o prestar oído a que esos pensamientos empiecen a entrar a nuestro corazón, porque en la manera en cómo se evita completamente es en dónde está nuestro corazón posicionado. Y porque que por la culpa de donde el corazón estaba posicionado de Saúl, por esa es la razón por la cual fue destarcado, no sé cuál es la palabra, fue completamente quitado, pues, de, de su reinado y delante de la presencia de Dios. Tanto que dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Y por qué? Por la posición de su corazón. Y yo le decía esto a la congregación, honestamente, si yo fuera el juez y me tocara a mí medir el pecado de David, el cual airó a Dios, y el pecado de Saúl, el cual airó a Dios, el de David es mucho más fuerte. Yo no sé qué piensan ustedes, porque él maquinó, planeó todo lo que él iba a hacer con el esposo de Betsabé. Contempló toda la idea y lo hizo, pero ¿por qué Dios decidió aplicar misericordia a David y no decidió aplicar misericordia a Saúl? Yo diría, ¿por qué? Porque, ¿de qué es esto? Porque Saúl estaba preocupado qué la gente iba a pensar de él, pero David estaba preocupado de que cómo Dios lo iba a ver a él. Era la posición de corazón, ¿verdad? Y Dios es el que escudriña y conoce el corazón de la gente y vio que Saúl solamente le importaba que la mara no se le fuera. Le importaba solamente de que la gente se quedara. Y por presión de la gente, por agradar a la gente, desobedeció al Señor. Pero David lo que él le importaba era no perder la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, hallamos misericordia delante de Dios cuando nuestro temor es perder su presencia, cuando es nuestro temor no importarnos qué va a pensar la gente, sino importarnos cómo nos va a ver Él a nosotros. Es la posición de nuestro corazón, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Porque David fue ungido, Saúl fue ungido por un redomo, pero David por un cuerno, ¿verdad? El redomo es simplemente un vaso, algo frágil, ¿verdad? Pero David, un cuerno que nos habla de la misericordia. Ese es otro tema, pero el punto es de Amén. que la Amén. posición de nuestro corazón, muchachos, es lo importante. Y pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que día a día nos recuerde para quién lo hacemos. Es para Él. Nosotros simplemente somos siervos, ¿verdad? Y somos simplemente los que portamos la gloria. Y qué gran privilegio es eso. Qué gran privilegio en ser considerados para hacer esa tarea. Pero fíjate, ¿Verdad? leí que tenemos que estar súper conscientes de eso, ¿verdad? Súper, Porque brother. fíjate que yo les voy a dar un consejo que me dio mi mamá, ¿verdad? Shout out to my mom, porque es algo que Shout no se me va out a olvidar, es algo que no se me va a a olvidar, porque mira, Judith. obviamente estamos, cuando estamos hablando de los ministros de alabanza, siempre estamos en posiciones de altar, ¿verdad? Que obviamente son un poquito más visibles que otras posiciones, ¿verdad? Nadie llega a felicitar al diácono que limpió el baño y nadie le dice, ah, qué buen trabajo, qué bonito le quedó el baño, ¿verdad? Pero en nuestro ámbito sí se mira mucho, especialmente para una persona que es técnicamente apta, ¿verdad? Que suceda que le lleguen a decir, hey, qué bien tocaste la guitarra hoy, o qué bien tocaste el piano hoy, qué bien tocaste la batería hoy. Y mi mamá me decía eso, siempre que alguien se acerque a decirte eso, acuérdate que la gloria no es tuya, acuérdate que la gloria es del Señor. Y casi que me obligaba, ¿verdad? Me obligaba a que cada vez que alguien me decía, hermano, qué lindo estuvo, y, hermano, gloria a Dios, Dios es bueno.
Gloria a Gracias Dios. al Señor por su fidelidad y su misericordia. Y, brother, mira, eso se me quedó pegado en mi corazón, brother. Y pues obviamente las oportunidades que he tenido de ministrar en otros lugares, tal vez alguien se acerca y me dice, hermano, qué lindo. Y yo lo paro y le digo, hermano, gracias, gloria a Dios, qué lindo es Dios que nos permitió estar aquí. O qué linda la oportunidad que el Señor nos dio, ¿verdad? Pero kind of like deflected, ¿verdad? Porque tenés que permear tu corazón y permear tu mente para que no se te vaya a ocurrir, me decía mamá, eh, querer quedarte con un milímetro de esa gloria que no te pertenece a ti, porque no es para ti. Si lo estás haciendo para ti, deja de hacerlo inmediatamente. Deja de hacerlo, Mm. ya no vale la pena, o mejor no hacerlo al mundo porque el Señor ya lo está recibiendo porque ya no es para Él, es para ti. Entonces, mejor cada vez que alguien se acerca a querer hasta saludarme, ¿verdad? Hermano, buenas Ah, ah. para que no para que mi corazón, y no es solo para proteger al hermano, sino para protegerme a mí, de que yo no vaya a caer en ese gran error de por algún momento, por una milésima de segundo, creer de que lo que sucedió o lo que pasó fue por causa mía, sino fue por el Señor, ¿verdad? Vos tenés que hacer como hace el apóstol Jorge Fuentes, que cuando se baja de predicar dice que le llegan a decir, hermano, qué linda palabra le dio el Señor. Oh, Y yeah. le dice, gracias hermano, ya me lo habían dicho. Ah, ¿de verdad quién? El diablo. El diablo me lo anda diciendo todo el tiempo. I love that. Yes. Pues bien, yo sí, yo creo que ya vamos a estar cumpliendo nuestro tiempo del podcast, pero si pudiera intervenir una última vez, yo creo que me llevo tres cosas, bueno, dos cosas muy bonitas de lo que hemos Go for it, compartido, lo brother. que tú decías, Levi. Busquemos portar la gloria del Señor, no tocarla. O como decía Jonathan, ¿va? No busquemos la audiencia, busquemos la obediencia. Y yo That te was diría good. otra cosa. Bueno, esas son dos cosas que nos pueden ayudar a tratar de bajarnos el orgullo y buscar nosotros el ser vistos, ¿no? Y no que sea el Señor el que sea exaltado. Y si pudiera agregar una tercera cosa, es lo Amen. que el Señor decía en su palabra. Busquemos siempre el asiento de atrás. Qué contradictorio, ¿no? Porque el mundo te dice siempre busca llegar primero. O el más fuerte es el mejor, o el más grande, ¿verdad? Ese es el mejor. Cuando el Señor en su palabra nos dice que Él ve las cosas totalmente al revés. El Señor nos dice que los postreros serán primeros. El Mm. Señor dice que el que sirve es el más grande, no el servido. Y el Señor también nos dice, busca el asiento de atrás. Y lo digo por una parábola que el Señor dio en el libro de Lucas 14. Hay una parábola donde dice que el Señor está en la casa de un fariseo y dice que cuando vio a todos los invitados que estaban ahí en la cena, muchos trataban de sentarse en lugares de honor. Dice, lo estoy leyendo ahorita, dice, cerca de la cabecera de la mesa. Les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El Mm. anfitrión vendría y te diría, cédele el asiento a esa persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces, serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Amén. Busquemos portar la gloria, no tocarla. Busquemos la obediencia, no la audiencia. Y busquemos siempre el asiento de atrás, porque a nuestro tiempo el Señor nos va a pasar al asiento de honor, cuando el anfitrión lo diga. Amén. 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 Qué bendición. Este ha sido el Amén. How Podcast. Damos gracias a todos los que han sintonizado este programa y puede seguir sometiendo sus sugerencias de temas, de tópicos o aún preguntas al correo electrónico que vamos a mostrar aquí. Queremos definitivamente poder contestar cualquier pregunta. Si hay unas preguntas que ya han sometido, que tengo ahí guardadas, que vamos a tomarnos tal vez un episodio para hacer solo Q&A, pero
qué linda manera de poder terminar este programa. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y este ha sido un podcast. Amén.